Tengo el gusto de saludar a Eduardo Andrade, ex abogado general de la UNAM. Gracias por su valioso tiempo, Eduardo. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Encantado de saludarlo a sus órdenes. Ayúdenos a entender un poco más de esta situación, por favor. ¿Qué efectos tiene este amparo, esta suspensión? En este momento, la suspensión provisional, como es en el amparo, suspende los actos de autoridad que son materia de lo que va a estudiar el juez de amparo para ver si concede o no el amparo ya en la parte de fondo. De inmediato, lo que va a tener como efecto es que el Comité Universitario de Ética podría seguir realizando algunas tareas de ese procedimiento, que es uno de los problemas que tiene este asunto, porque no se sabe de qué procedimiento se trata, cuáles son sus reglas, cómo está establecido. El impugnar los lineamientos de creación y conformación de este órgano de carácter ético no es que se esté contra la conformación, según entiendo, sino los lineamientos, que son las reglas que lo rigen y que esas reglas impiden saber, lo dice la resolución de la jueza, impiden saber qué procedimiento está enfrentando la ministra, cuál es su naturaleza, quién es el acusador formal, quién acusa, porque hay en las redes sociales muchas ideas y no solo presunciones, sino ya condenas que se han emitido causándole un daño muy serio a la ministra, violentando, como dice también la resolución de la suspensión, la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia ha quedado destruida a partir incluso de los posicionamientos que han hecho las autoridades universitarias. Y a mí eso me preocupa mucho como exabogado general que fui, como universitario, profesor de 40 años de dar clase. Me preocupa mucho el prestigio de la UNAM, que es lo que se está poniendo en riesgo al establecer un procedimiento sin bases, sin reglas, sin tiempos. No se sabe, por ejemplo, cuáles son los tiempos de que dispone, o no se saben reglas fijas. ¿Cuáles son los tiempos de que dispone una persona? Así como un demandado sabe en un juicio civil cuántos días tiene, si tiene 9 días para contestar. Aquí ni eso se sabía anteriormente. Y ahora le dice el comité, bueno, tiene 5 días. Y uno diría, bueno, ¿por qué 5 días? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? Como en un juicio civil. ¿Cuánto tiempo va a llevar la valoración de las pruebas? ¿Con qué criterios se van a valorar las pruebas? Nada de eso se sabe. Y a mí me preocupa como universitario que la universidad esté entrando en esa dinámica de poner en riesgo su propio prestigio jurídico. El abogado general de la UNAM ya dijo, no hay elementos normativos para proceder a cancelar un título, ni hay una fórmula de sanción en esta circunstancia que se atribuye de manera abstracta, porque ni siquiera se ha aprobado a la ministra. Eso es muy grave, porque parecería que en aras de la ética se está dispuesto a pasar por encima de la legalidad, y eso lo he escrito en artículos publicados. La legalidad es también un valor ético. No se puede sacrificar el derecho para supuestamente dar valor a la ética, porque eso acaba destruyendo el derecho y a la ética. También es antiético no cumplir con las reglas que deben privar para la realización de un acto como este. Yo creo que el rector ha estado mal aconsejado, no escuchó a su abogado general, que es la autoridad en ese sentido en la universidad, y ahora yo no sé quién le ha dado estos consejos, que el propio rector ahora resulta que es autoridad responsable demandada en el amparo, porque hizo pronunciamientos que parecen que ya condenan de antemano a la ministra. A mí Claro. me apena eso, pensar que el jefe nato de la universidad quede en una posición tan vulnerable por no haber atendido a lo que es la realidad jurídica que debe aplicarse. Y por eso recurrir al derecho es tan importante, encauzar este tema en el ámbito jurídico, no en esa ambivalencia de cuáles son las reglas que se van a aplicar, cuáles son los criterios éticos, quiénes son los miembros de ese consejo universitario, algunos de ellos designados por el propio señor rector. ¿Sí? Eso les faculta o no les faculta para estar ahí. De modo que la suspensión va a tener ese efecto. Uno, primero, es que no pueda llegar a una resolución de ningún tipo el Comité Universitario de Ética hasta que no
se resuelva. Primero tendría que resolverse la suspensión definitiva, que será en unos días. La jueza dirá si se mantiene esta suspensión provisional y de mantenerse luego hasta que se concluya el análisis de todos estos elementos que impiden saber a qué se está enfrentando la ministra. Parece un tribunal hecho ad hoc, es decir, a propósito. Solo los tribunales políticos se hacen así para dedicarse a una sola causa y sin reglas previas. Claro. De modo que yo creo que eso es importante, que se suspenda. Lograr esa suspensión tiene por objeto reordenar las cosas. El Comité Universitario de Ética no podrá tomar una resolución definitiva, ni se sabe siquiera qué tipo de resolución es, hasta que no se resuelva primero la suspensión definitiva y luego el amparo de fondo. Permítame preguntarle una última cuestión y es la siguiente. ¿En determinado momento podría la ministra demandar a la UNAM por el daño moral que ha recibido por la actuación, los dichos que han emitido? Pues miren, yo no haría una especulación sobre esto porque no sé qué piense la ministra. Yo, por mi parte, diría que ahorita lo fundamental es resolver esto jurídicamente, porque sí, hay un daño moral, efectivamente, y hay un daño moral ya realizado. Las condenas, hay que ver en las redes sociales, por eso es muy bueno que la suspensión también señale que las autoridades universitarias, el rector, el director de la FES, en fin, la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, no podrán, durante este tiempo que está la suspensión, convocar a conferencias de prensa, emitir comunicados, dar a conocer cuestiones a través de los medios sociales relativos a este tema, porque, como bien dice la jueza, ya se ha causado un daño mediático a la ministra sin que se haya probado un solo elemento de esas acusaciones que corren por las redes sociales y que desgraciadamente pues la propia autoridad de la UNAM ha repetido en algunos comunicados oficiales. Creo que ese efecto, que no violenta la libertad de expresión, lo dice muy bien la jueza, porque las autoridades deben ser prudentes, deben medir las cosas que pueden decir, porque efectivamente hay un daño y ese daño ya está causado y la condena ética, desgraciadamente sin base, ya también ha dañado a una ministra de la Corte y eso también hay que tomarlo en cuenta. Claro, es decir, que están los elementos, ya será decisión de la ministra si en determinado momento quiere llevar a cabo o no la acción. Pues abogado, le agradezco que nos haya tomado esta comunicación, vamos a seguir platicando con usted si nos lo permiten los siguientes días. Con mucho gusto, Pedro, claro que sí. Buenas noches, saludo al auditorio. Gracias.